Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos en la fe. Este es su servidor, Onelio Barreto, y estamos en el canal Lámpara a nuestros pies, es su palabra. Estamos contentos en el día de hoy de proseguir adelante el análisis del estudio que estamos haciendo acerca de los ángeles de Dios y sobre todo combatiendo todas las herejías, todos los vientos contrarios que en materia de doctrina herética se levantan contra este tema, que en fin de cuentas es levantarse contra el Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, como siempre les decimos, pueden escribirnos, pueden hacer comentarios, pueden hacernos sugerencias y pueden participar junto con nosotros. Le invito a buscar en sus Biblias, en el día de hoy, el libro de Apocalipsis, el último libro, el libro que habla de la gran adoración que hay en el cielo, pero también habla de la gran victoria del bien, del gran triunfo del bien sobre el mal. Te invito a buscar en Apocalipsis el capítulo 7, versículo 11, para proseguir con este análisis que estamos haciendo. Apocalipsis 7:11 dice así la palabra de Dios. Alabado el Señor. Y todos los ángeles, dijimos que eran millones de millones, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Qué espectáculo, qué cosa más hermosa. Te damos gracias, Señor, porque cuando estamos contigo y si tú estás con nosotros, somos mayoría, somos el gran número abrumador sobre todo lo demás. Gracias por tu amor, gracias por tu belleza. Te rogamos la guianza y dirección tuya para esta clase en el día de hoy. Estamos orando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos vas a ayudar, nos vas a guiar, nos vas a conducir y nos vas a hacer entender la hermosa palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. Como hemos dicho, estamos estudiando el tema de los ángeles. Esta sería su tercera parte, porque en la primera y la segunda hablamos acerca de la naturaleza. Comenzamos por la naturaleza de los ángeles, luego hablamos del carácter, el modo de ser de los ángeles, un tercer aspecto que es el que estamos tratando, su obra o funciones, y en la clase anterior comenzamos la primera de ellas, que fue el inciso A, que no tenemos aquí en la pizarra. El inciso A hablaba de que los ángeles de Dios eran agentes de Él, ejecutando los decretos judiciales, y demostrábamos, porque esa va a ser una característica de nuestra conferencia, de nuestras predicaciones, como quiera llamárseles. Vamos a estar hablando a través de la palabra. La Biblia es la que habla, es la que indica, es la que dirige, es la carta de Dios para el hombre. Por lo tanto, ella es la protagonista en todos estos estudios bíblicos de nuestro canal. Y estamos en la obra, las funciones que ellos realizan, agentes de Dios ejecutando decretos judiciales, pero también son grandes adoradores, y es otra de las funciones que realizan los ángeles. Los ángeles son seres de gran capacidad de adoración. Por eso lo demostramos ahí en el Apocalipsis 7:11. Adorar es reconocer la grandeza de Dios. Adorar es reconocer nuestra bajeza. Las criaturas adoran al gran creador, al único ser que es adorable en este universo. Es el Señor, es Dios. Y todos
grandes y pequeños, lo debemos hacer. Por eso los ángeles que nunca han pecado, los ángeles de Dios nunca han pecado, no necesitan como nosotros un Salvador. Ellos obedientemente adoran a Dios de buena gana, con gran satisfacción. Apocalipsis 7:11 dice, y todos los ángeles, no falta ni uno, ninguno se quedó detrás, ninguno se quedó haciendo otra cosa. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y si estaban alrededor del trono es porque en el trono se sienta un rey. Y ese es el gran rey. Y estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ellos estaban rodeando al trono de Dios y todo lo que había alrededor de ese trono. Dice que estaban los ancianos. Aquí no lo dice, pero en otra parte del libro de Apocalipsis se habla de los ancianos. Son 24 ancianos representando los 2 pueblos de Dios, el pueblo de Israel con los 12 patriarcas y la iglesia de Dios con los 12 apóstoles. Eso es lo que representan los 12 ancianos o los ancianos. Dice que los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes no podemos decir. En otra parte del libro de Apocalipsis se describe cómo son ellos. Son 4 seres vivientes que no son ángeles, son otros seres espirituales que Dios ha creado. Son como los guardianes del trono y también son seres de grande adoración, de gran adoración. Y de los 4 seres vivientes y se postraron. Postrarse es inclinarse hacia adelante con el rostro hacia la tierra, hacia el piso, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Pero fíjense qué cosa más linda, todos estaban postrados con sus rostros hacia el trono, porque todos debemos adorar al Señor. Todas las criaturas adoran al Señor. Esa es la función más elevada del Señor. Aún en los seres humanos anda buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, en espíritu, en santidad, en conexión con Él y en verdad, que significa adorar conforme a todas las maneras que hay para adorar a Dios, aplaudiendo, levantando manos, cantando, todas las maneras que hay. Dios es un Dios de variedades. Así que los ángeles, esta es otra de sus funciones, grandes adoradores de Dios en el cielo. Muy bien, así que los ángeles, sus funciones, ejecutan decretos judiciales de Dios, que no está aquí. En segundo lugar, son grandes adoradores, lo demostramos. En tercer lugar, son mensajeros de Dios. Los ángeles, y eso es lo que significa la palabra ángelo, significa mensajero o enviado. Ellos son mensajeros de Dios. A través de sus mensajes, Dios nos anima, nos alienta, nos avisa, nos amonesta y nos instruye a través de los ángeles. No importa que el canon de las escrituras esté completamente cerrado. No importa que la revelación de Dios esté completa. Hay cosas que Dios nos quiere decir y nos los dice. Lo mismo puede usar un sueño,
puede usar una palabra profética de un profeta, puede usar una palabra de ciencia o sabiduría a través de un profeta, puede usar también a los ángeles. Son mensajeros. ¿Puede ocurrir en este tiempo? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir los mensajes de Dios a través de ángeles a la iglesia, sí puede ocurrir. En la iglesia primitiva lo hacía y esto es lo que vamos a demostrar. Hechos 8:26. En Hechos 8:26 nos habla de un mensaje de un ángel para un diácono de la iglesia primitiva llamado Felipe. Hechos 8:26. Y esto, hermanos, recuerde que hemos dicho que no hay... Todo esto ocurre porque los principios por los cuales Dios se rige para tratar con su iglesia son los mismos en aquel tiempo y ahora igual. Porque no hay dos iglesias, porque no hay tres iglesias, porque no hay dos doctrinas, porque no hay dos evangelios. Es solamente uno, es una sola iglesia, unas solas leyes espirituales, es un solo principio. Desde que comenzó la iglesia hasta que va a terminar. Desde el día que comenzó la iglesia en Pentecostés hasta el último día de la iglesia en la tierra, o sea, el fin de la plenitud de los gentiles, hasta ese último día, todo esto está vigente. Es el mismo trato, es la misma doctrina. Dios puede utilizar, como dije, ángeles, mensajeros, para enviar mensajes a través de ellos a su iglesia. Hoy en día puede suceder. Un ángel del Señor, Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Ve, está entregando indicaciones específicas que no están en la Biblia, que no están en un libro. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ahí le entrega una serie de instrucciones a Felipe, que es uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Le entrega una serie de instrucciones que él tiene que hacer para ganar el alma de un funcionario de la corte etíope, un eunuco etíope, que él venía de Jerusalén, él venía de adorar en Jerusalén porque él conocía de Dios, pero no conocía el evangelio. Él era un prosélito a la fe judía, conocía de Dios, conocía de Jehová, pero no conocía el evangelio. Es decir, como mucho pasa hoy en día, muchos son religiosos, pero pocos conocen a Dios. Era necesario que el eunuco etíope conociera del evangelio, de la manera que Cristo salva en estos tiempos. Y por eso le envió un ángel a Felipe, y Felipe siguió recibiendo instrucciones del Espíritu Santo para evangelizar un alma. Ahí está la importancia que tiene para Dios de la salvación, aunque sea de un alma. Alabado el Señor. Así que son mensajeros. En Mateo 1:20 tenemos otro ejemplo de instrucciones, de mensajes de Dios por medio de ángeles. Mateo 1:20. Le invito a buscar en su Biblia, si la tiene por allí, Mateo, libro de Mateo 1:20. Alabado el Señor. Y he escogido este pasaje de Mateo 1:20 porque los ángeles de Dios estuvieron muy activos. Los ángeles de Dios estuvieron muy activos en la primera Navidad. Muy activos en el nacimiento
virginal de Jesús. Y esto es una cosa que yo quiero enfatizar. Mateo 1:20 dice, esto es el ángel de Dios dándole instrucciones a José, el que ya era esposo de María, pero todavía no la había conocido. Ya era esposo, pero no la había conocido, porque en la antigüedad el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía, antes de llegar a la consumación del matrimonio, existían una serie de fases. No es como hoy en día. Ok, Mateo 1:20 dice, y pensando él, estoy hablando de José, el esposo de María, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Dios utiliza el vehículo que él desea para revelar. Eso sí, ninguna revelación extra bíblica puede ser contraria a la palabra de Dios. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el versículo 23 dice, muy lindo, he aquí una virgen, está haciendo cita del Antiguo Testamento, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo quiero enfatizar esto porque ¿en qué parte del Antiguo Testamento estaba este anuncio que da el ángel, que confirma el ángel? En Isaías 7:14 habla, alabado el Señor. Gracias Señor, gracias por tu presencia. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel o el nombre Emmanuel es uno de los nombres que tiene Jesús, el Salvador de la humanidad. Ese nombre significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Dios con nosotros, o no, o nosotros con Dios, algo así. Dios con nosotros. Lo que quiero enfatizar, hermano, es que Jesús apareció con nosotros a partir del día del nacimiento virginal que él hizo otra vez, que engendró el Espíritu Santo en el vientre de María, y él es Dios con nosotros. Es a partir de ese momento. No creemos en las teorías y en las doctrinas extrañas que se levantan ahora de que hay un Cristo preencarnado. De eso no habla la Biblia. La Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuándo vino Dios con nosotros? ¿Cuándo llegó Emmanuel? A partir del nacimiento virginal, regulado, avisado por Dios a través de los ángeles a María y a José, que iban a tener la responsabilidad de llevar adelante esto, de cuidar al niño, de amamantar al niño. Era un ministerio lindo que no podía tener fallos, el de José y María, pero los ángeles instruyeron, o este ángel instruyó, creo que es Gabriel, que es uno de los nombres de los ángeles, fue el que dio instrucciones a José.
de lo que tenía que hacer y el nombre que tenía que ponerle a Jesús. Estamos hablando de el Hijo de Dios, con mayúsculas, la segunda persona de la divinidad. Por eso es Dios con nosotros, Él es Dios. La Biblia dice, demuestra que Cristo es Dios ampliamente. Ese no es el tema ahora. Así que ellos son mensajeros de Dios. Lo demostramos cuando le avisaron a Felipe y cuando le avisaron a José. Por los días del alumbramiento de María, nacimiento del Señor Jesucristo, la primera Navidad, la primera natividad. Alabado el Señor. Así que son ejecutores de los decretos judiciales del Señor, son grandes adoradores, son mensajeros de Dios, honrando al nombre, dan instrucciones, animan, amonestan a través de sus mensajes. ¿Puede ocurrir hoy en día? Sí, puede ocurrir. No importa que el canon de la Escritura esté cerrado. Es una manera que Dios tiene de comunicarnos mensajes. Lo que después vamos a hablar de esto. En tercer lugar, los ángeles son mensajeros de la ley de Moisés. En Hechos 7:53 vamos a demostrar que los ángeles fueron los que promulgaron la ley de Moisés. Hechos 7:53. Hechos 7:53 dice así la palabra de Dios. Este es otro de los diáconos. Los diáconos, el diácono Esteban fue uno de los mártires de la iglesia primitiva. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ustedes, el pueblo de Dios, Israel, los judíos, que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Siempre hemos dicho que en el Nuevo Testamento hay más revelación, a pesar de que el Nuevo Testamento es más pequeño que el Antiguo en cuanto a volumen de libros, pero hay mucho más revelación de parte de Dios en el Nuevo Testamento. Está hablando Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, y diciendo lo que ocurrió, cómo fue dada la ley de Moisés, porque hay quien piensa que Moisés habló directamente con Dios. No, la ley fue promulgada a través, por disposición de ángeles. Esto es importante, hermano, porque yo voy a aprovechar de que aunque los ángeles son seres espirituales, son seres superiores a nosotros, de gran porte, de gran belleza, cuántas cosas, ellos son imponentes, cuántas cosas podemos decir a favor de su aspecto, de su naturaleza, pero Dios está en contra de la adoración a los ángeles. Hay grupos religiosos, iglesias, que adoran a los ángeles, directa o indirectamente. La Biblia dice en Colosenses 2:18, y cualquiera que lo hace está pecando contra el Señor. En vez de acercarse a Dios, lo que está haciendo es alejarse. Los ángeles no son adorables. Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El que ofrece directamente culto a los ángeles tiene hinchada su mente carnal, es lo que dice la Biblia, es pecado. Los ángeles se le pueden adorar directamente cuando
esto puede ocurrir. Estamos hablando de los ángeles malvados, los ángeles caídos, los ángeles que son demonios. Porque la Biblia dice que Satanás se hace pasar como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14 nos habla de esto. Segunda de Corintios 11:14 dice la Escritura: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Cuando él se disfraza, él trata de esconderse. Satanás trata de disfrazarse, trata de esconderse. La palabra disfrazar es la palabra enmascarar, esconder, engañar. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir esto, hermano, que Satanás trata de engañarnos para que el ser humano haga lo contrario, no haga la voluntad de Dios. El deseo encarecido, el gran deseo del diablo, de Satanás, es que se le rinda adoración, ya sea directamente o ya sea de forma indirecta. ¿Cuándo lo hacemos indirectamente? La Biblia dice en Hechos 10:20 que cuando un ser humano le da adoración, se inclina ante un ídolo, cualquiera que sea el nombre, y lo tenga como Dios, se está inclinando a los demonios, le está dando adoración a los demonios. Detrás del ídolo, detrás del muñeco, que no puede ver, que no puede mirar, que no puede caminar, es un Dios falso. Detrás de ese ídolo hay un ser espiritual, un demonio, y es a ellos a quien se les rinde culto cuando hacemos esto. Por eso Satanás trata de engañarnos, de hacernos caer y de desviar sobre todo el culto, la adoración que es de Dios hacia Él. Cuando me gusta mucho la tentación de Jesús en el desierto, una de las veces el diablo le muestra todos los reinos del mundo a Jesús y le dice: todo esto te daré si postrado, o sea, si inclinado me adorares. El gran deseo, la gran pretensión del diablo es que se le adore todo el mundo, incluyendo Dios. Y el Señor le contesta: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor adorarás, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Qué lindo. Así que los ángeles son simplemente mensajeros, no pueden ser seres adorables. La adoración solo le pertenece al Señor. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque sí, ellos pueden transmitir mensajes de parte de Dios, pero cuidado con los mensajes que dan. Cuidado con los mensajes, porque ningún vehículo que Dios utilice para darnos un mensaje puede ir en contra de la palabra de Dios. Ningún vehículo. Ya sea por un profeta inspirado con el don espiritual, Dios puede hablar, pero si la profecía de esta persona va en contra de la Biblia, no se puede tomar esa profecía que viene de Dios, porque Dios no se contradice. Dios ha hablado, Dios ha declarado su voluntad a través de la palabra más segura, que es la Biblia. Pero cuando un ángel, cuando un profeta, cuando un pastor
que habla y habla en contra de la Biblia, ese mensaje no viene de parte de Dios. Por lo tanto, no se puede escuchar, no se le puede obedecer, no se puede hacer caso. Pablo dijo que si un ángel de Dios, incluso él mismo, si predica, si habla otro evangelio, sea anatema, o sea, está maldecido, porque no se puede predicar, no se le puede dar un mensaje que vaya en contra de la Biblia. Si la Biblia dice en este momento que hay que amar al prójimo, hay que amarlo, no es odiarlo. Si la Biblia dice que en estos días Dios ha vuelto al principio y ha establecido un solo matrimonio para los hombres, no puede aparecer un profeta, un ángel, quien sea, a decirnos que nos podemos casar 2 o 3 veces. Porque esto va en contra de la Biblia. A eso me refiero. Nadie puede argumentar en contra de la palabra de Dios. Alabado el Señor. Espero que me hayan entendido en esta preciosa tarde. Estamos hablando cosas que creo pueden servirnos de gran importancia para llegar al cielo. La verdad del Señor. Alabado Jesús. Así que son grandes adoradores, son mensajeros de Dios, promulgaron la ley de Moisés. Y después vamos a seguir profundizando en este asunto. Promulgaron la ley de Moisés. Sería 1, 2, 3, 4. En quinto lugar, hay otra función, hay otra obra que realizan los ángeles, muy importante, y es pelear las batallas espirituales. Y lo vamos a dejar allí, porque tenemos que parar. Dios te bendiga y te guarde. Gracias por todo, gracias por tu atención. Dios te bendiga.